cuando ya no juegas habitualmente, pues te das cuenta de que está llegando un poco el final. Y la segunda etapa en el Madrid, que lo hablaba mucho con mi mujer, de disfrutar este momento porque quizá la espinita de no haber ido al Mundial, que fue la última convocatoria que me quedé fuera, no se gestionó bien. No, es totalmente diferente y creo que no hay ningún jugador que ha estado con el que pueda hablar mal de él. Bueno, Diego, bienvenido a Bote Pronto. Es un placer enorme que nos recibas en nuestro canal y bienvenido a la que es tu casa prácticamente para cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Déjame que agradezca también a la Universidad de Villanueva y al proyecto Alumni que nos ha brindado esta oportunidad, exalumnos de la Villanueva, para tenerte hoy aquí. Y mi primera pregunta es preguntarte a qué se dedica hoy Diego López, porque es verdad que has pasado un poco por debajo del foco en los últimos años. Sí, bueno, de la retirada pues me dedico sobre todo mi tiempo a la familia, algún proyecto personal y bueno, también algún proyecto vinculado al fútbol en cuanto a los cursos de entrenadores y demás que estoy haciendo. Y tampoco hace mucho, o sea, ha sido en verano del 23 cuando lo he dejado y bueno, la verdad es que de momento contento con mi nueva vida, muy feliz y bueno, a ver lo que depara el futuro. Me hablabas antes de que no echas demasiado de menos el fútbol después de una carrera bastante dilatada y bastante completa. ¿Cómo están siendo estos, bueno, no voy a decir años todavía, estos meses? Sí, no he hecho nada. Al final yo creo que el último año ya fue un poco de trámite para esta nueva vida. Yo creo que ya mentalmente, no tanto físicamente, estaba ya en el momento donde, pues, cuando me empezaba ya a costar ir a entrenar, donde ya las concentraciones, los viajes, cuando ya no juegas habitualmente, pues te das cuenta de que está llegando un poco el final y también quería acabar, pues, jugando en primera división, en un equipo de primera división. Viví la etapa del español en segunda que fue muy dura para mí, pues mentalmente. Al final me costaba aceptar que tuviera que jugar en segunda división con todos los respetos, pero quería mantener ese nivel máximo hasta el final. Entonces, bueno, yo creo que eso también me empujó un poco a tomar la decisión de dejarlo. ¿Cómo es el primer día después de retirarte? ¿Te acuerdas perfectamente? Sí, sí, pero ya te digo, ha sido como una evolución y tampoco ha sido decir, ostras, tomo la decisión, no, ya era una decisión meditada, hablada con mi familia y entonces ya pues vas, los últimos meses, pues vas organizando un poco ya lo que es tu futuro a corto plazo, tus vacaciones, tu idea inicial y bueno, tenía todo un poco organizado, así que fue muy sencillo. He estado leyendo que también ahora estás con el tema de entrenador y demás. No sé si has estado en contacto con los niños, con las categorías inferiores últimamente, pero yo te quería preguntar por qué un niño elige ser portero de pequeño, porque es la posición más complicada, no hay duda, y más cuando eres un niño. Bueno, yo creo que era donde tenía yo las cualidades. Yo quizás, mi padre me acuerdo que quería que jugara siempre adelante, cuando ¿De estaba, delantero? no, de defensa, que no fuera portero. Pero a mí me tiraba eso, pues no sé, al final yo creo que es algo donde que tú naces con esas habilidades, con ese talento, con esa idea de ser portero, porque al final, como tú has dicho, es un puesto muy complicado que requiere no solo habilidades técnicas y tácticas, sino a nivel mental es muy difícil. Y bueno, desde siempre ha sido donde yo me he encontrado más a gusto, quizás también por mi personalidad, creo que es, y lo voy viendo ahora un poco que tengo más tiempo para pensar en esas cosas, creo que los porteros somos de una manera muy particular, diferentes generalmente a los jugadores de campo, por nuestra forma de ser, solemos ser pues más solitarios si cabe, más perfeccionistas, más trabajadores en muchos casos, y eso yo creo que al final pues te hace que tires por ahí. ¿Qué es lo más duro de, no sé si de la profesión, pero a 90 minutos, en el día a día, qué es lo más duro de ser portero? Porque siempre se dice que al final el portero no puede marcar goles, sí que los salva y que luego para celebrarlos está a 100 metros de sus compañeros. Pero tú que has sido muchos años, ¿qué es lo más duro? Bueno, yo he disfrutado mucho, la verdad tengo que decir. Sí es cierto que, pero ya te digo, mi carácter y mi forma de ser y lo que he ido trabajando, pues me ha dado pie a llevarlo bien, a ser feliz siendo portero. A veces es injusto, es un puesto donde pues, tienes muchísima responsabilidad, donde los errores priman a los aciertos, donde un error después de un partido brillante pues, te marca y a la crítica y a la opinión y al devenir del partido pues, significa mucho. Pero más allá de todo eso, que es cuando eres portero, pues eso ya lo va creciendo contigo y lo vas evolucionando y lo vas trabajando para toda esa frustración, todo ese
miedo que puede haber al error y a cómo sobreponerse, pues es algo que tienes que convivir con ello. Y al final, pues yo creo que es un puesto también para ser feliz y para disfrutar muchas veces. Yo he disfrutado muchísimas veces, he pasado mejor que peor en el campo, a pesar de haber encajado muchos goles, de haber perdido muchos partidos, pero sí es cierto que bueno, tienes algo especial que llevas dentro, es difícil de explicar. Dijiste una vez en activo que cuando estás en activo no te da mucho tiempo a asimilar lo que está pasando, digamos, en tu club, en la temporada y demás, y que eres más consciente después. ¿Me sabrías decir un momento en el que te gustaría quedarte a vivir durante un tiempo de tu carrera deportiva, que lo pudieras saborear un poquito más? Bueno, he intentado, y sobre todo con la edad, darme cuenta de esos momentos. Y me acuerdo de la segunda etapa en el Madrid, que lo hablaba mucho con mi mujer, de vamos a disfrutar este momento porque es la hostia y se va a acabar, porque el fútbol es así. Y ya era consciente de todo lo que había conseguido, de lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, ¿no? Antes de que todo pasase. Entonces, bueno, la experiencia y la edad y la madurez también te da lugar a saborear más, ¿no? Cuanto más mayor eres, yo he saboreado más los partidos, le he dado menos importancia a los errores, he disfrutado más el día a día. Quizás al principio pues me costaba mucho más, era mucho más ansioso, me costaba, cuando había un error, pues estaba una semana enfadado con el mundo. Bueno, son gajes del oficio y al final yo creo que la edad y la experiencia te da la sabiduría en este caso. Yo te iba a preguntar si iba a ser el momento de la décima, en el que te ibas a quedar a vivir un ratito más, aunque fuera, porque mucha gente te recordará de la etapa del Madrid, pero bueno, yo particularmente te recuerdo sobre todo cuando era pequeño del Villarreal, porque bueno, pues es cuando empezaba a ver el fútbol y te recuerdo aquella época. ¿Algún momento en el que tú sintieses, o sea, cuál sientes que ha sido tu mejor momento bajo los palos? ¿Villarreal, Sevilla, Real Madrid? Pues yo creo que en cada club, bueno, Sevilla no, ha sido uno de mis peores momentos, pero yo creo que en Villarreal tuve unos años increíbles donde fui enormemente feliz, o sea, ahí disfruté todo porque era un vestuario unido, eran unos compañeros que nos pasábamos genial dentro y fuera del campo, conseguimos cosas muy importantes para el equipo, a nivel individual pues conseguí ser internacional, o sea, un portero importante, Villarreal fue muy importante para mí. Me quedaría también con los inicios en Madrid hasta que llego al primer equipo, lo que es la satisfacción de un canterano que llega aquí desde un pueblo de Lugo, conseguir llegar al primer equipo, eh, la vuelta, esos 2 años, ese año y medio que fue tan caótico, frenético, tan especial para todo. Y Milán también viví un año maravilloso. Y en español pues viví ese momento donde ya eres maduro, tienes mucha experiencia, pero quizás a nivel familiar y esa relación entre jugador y afición me caló mucho y tengo un enorme cariño a ese club, a la afición. Viví momentos muy complicados, pero que también me ayudaron a mejorar en muchísimos aspectos ya personales, de que me hicieron muchísimo mejor en muchos aspectos. Conseguiste debutar con la selección española en 2009 contra Macedonia y fuiste incluso convocado a las Confederaciones de 2009, me acuerdo aquel partido contra Estados Unidos, pero con el gran nivel que has tenido durante tantos años en la liga, ¿te queda la espinita de no haber podido ir a alguna convocatoria más? Es verdad que era muy difícil, Casillas, Valdés, Reina, pero ¿te queda esa espinita que sí que, por ejemplo, le he leído a otros porteros que al final pues es que no había hueco en esa convocatoria? Claro, yo por suerte ha habido muchos en mi época que ni siquiera han sido internacionales y grandes porteros. Yo tuve la mala suerte de coincidir con una generación, creo que de porteros muy buena en España, éramos muchos. Estuve 2 años, quizá la espinita de no haber ido al Mundial, que fue la última convocatoria que me quedé fuera. Quizás ahí sí que, bueno, pues no se gestionó bien porque se pudo hacer antes y no esperarse a ese último momento donde quizás es más, no sé, es más jodido, digamos, para mí asimilar esa decisión y demás, pero bueno, siempre he sido un deportista honesto y respetuoso y siempre he entendido todas las decisiones que se han tomado, tanto a favor como en contra. Y satisfecho, joder, me hubiese gustado jugar más en la selección, obviamente, pero bueno, he podido disfrutarla, que muchos ya te he dicho que no han podido hacerlo. Y siempre mi mentalidad es esa
de un perfil bajo y de conformarme con lo que he podido conseguir, no tampoco, bueno, quizás yo he dado mi máximo siempre, creo bueno, en momentos he sido un portero referente en lo que había en nuestro país y para mí eso pues es muy importante. No te llegó a obsesionar, ¿no? Durante la carrera, el hecho de poder llegar, ir a otra convocatoria. No, no, para nada, sobre todo pues, en la segunda etapa en Madrid, donde pues, yo jugaba y iba Iker, pues se hablaba muchísimo de que tenía que ir yo, pues bueno, al final, incluso con la lesión de Víctor, me acuerdo que quedaba todavía una vagante más y bueno, al final el seleccionador optó por otra persona, por otro compañero y ya está. No, ahí no puedes hacer nada. Siempre he dicho, tú puedes hacer tu trabajo, al final hay un seleccionador o hay un entrenador o hay un presidente y él toma las decisiones. Es lógico y hay que aceptarlo. Hablabas de esa etapa y también de anteriores, pero bueno, creo que es una cosa casi que va inherente al portero cuando es una posición en la que solo puede jugar uno y no puede jugar en otra posición, o pues un central que puede jugar de lateral. Cuando te ha tocado ser suplente, ¿cómo gestionas las emociones? ¿Cómo gestionas el hecho de saber que igual si no se lesiona no vas a jugar? ¿Cómo puede gestionar eso un portero? Bueno, me ha costado, ser suplente, reconocer que me ha costado. Mi carácter, yo soy muy competitivo y bueno, he tenido que ir también creciendo y madurando y dándome cuenta de muchas cosas. Por suerte, la mayor parte de equipos pues he sido siempre titular y cuando no lo he sido, pues le he dado la vuelta a la situación. O sea, he conseguido con mi trabajo, con mis partidos o con, no sé cómo, pues que al final fuese yo titular. Pero sí que viví pues, la primera etapa del Madrid donde no jugaba nada. Quizás diferente porque, bueno, subía del Castilla, subía de la cantera, para mí ya era un triunfo, era algo maravilloso, pero era consciente de que aquí no iba a jugar, entonces me lo tomaba de otra manera. Para mí iba a entrenar, era algo más individual, intentaba sacar lo máximo de mí cada día, mejorar, trabajar muchísimo para poco a poco pues ir creciendo el nivel y sabía que algún día pues iba a salir como fue la opción del Villarreal. Yo creo que es una cosa que la gente que vemos el fútbol desde fuera, porque al final no vemos los entrenamientos, que yo creo que es un poco, infravaloramos la posición ahí del entrenador, del trabajo del día a día, y yo creo que en un portero, claro, es que es difícil, pero como tú decías, yo creo que trabajando en el día a día sí que se puede revertir la situación, aunque haya un portero titular, pero el que te tiene que ver es el entrenador, no la gente ni la afición. Es difícil, ¿eh? Al final el entrenador también, hay casos donde los partidos pueden ser más o menos parejos y puede haber poca diferencia. Normalmente suele haber un primero y un segundo y no es fácil dar la vuelta a la situación, también he de decirlo. Pero al final, aunque sea interiormente, que te queda esa satisfacción personal de haber dado todo y de haber, lo que decía antes, ser honesto con tu trabajo y irte a casa tranquilo y decir, ostras, pues soy mejor que otro compañero, está jugando él, pero o he mejorado mucho, cada vez estoy más cerca. Bueno, tomárselo más como a nivel, en estos casos, a nivel individual, como si fuera un deporte individual, porque es la única forma que te queda de tener la autoestima todavía alta y seguir creyendo y seguir confiando en ti. En cierta forma, la portería es un deporte individual dentro Sí, bueno, yo el del... fútbol al final sí que es cierto que hay un componente equipo muy importante, que hay un trabajo en equipo y que hay unas relaciones, pero cada vez más a nivel físico, técnico y demás, pues se está trabajando más a nivel individual. Cada posición separado, al final hoy que estamos en la era de los datos, de la del Big inteligencia Data. artificial y demás, pues hay muchos datos para mejorar individualmente. Cada vez el entrenamiento, pues al final se intenta individualizar más. Bueno, yo creo que es el camino que va a seguir los futuros años. Te voy a preguntar por algunos nombres en concreto. Se habla mucho de que Ancelotti es un gran gestor de grupo, siempre se ha destacado como una cualidad muy buena que sabe tocar en la tecla anímica del vestuario, además de ser un entrenador muy bueno a nivel táctico. Y a él le tocó gestionar una parte un poco complicada cuando llegó al Real Madrid y estabas tú. ¿Cómo es ese Ancelotti gestor? ¿Cómo es en el día a día? ¿Cómo te habla en el vestuario? Bueno, pues eso, yo creo que ante nada es una gran persona, es un tío honesto, es un tío humano e intenta transmitirte lo que él piensa. O sea, es un respetuoso y siempre cerca de ti, apoyándote y bueno, al final tiene que tomar decisiones como tomó en aquel momento Carlo
pero sí que notas que es un entrenador, hay muchos perfiles que quiere estar cerca del jugador, que quiere que el jugador esté feliz, que quiere que el jugador dé lo máximo, quiere sacar tú, pero digamos, desde el buen sentido de compañerismo, de respeto, de que el jugador se sienta cómodo. Te pregunto por uno un poco más antagónico, que sería Mourinho en este caso. ¿Cómo es en las distancias cortas Mourinho? ¿Es como lo vemos a veces en la televisión, en los documentales? No, Mourinho es totalmente diferente y yo creo que no hay ningún jugador que ha estado con él que pueda hablar mal de él, independientemente de que con unos pues él tiene más confianza que con otros, pero es una persona también que da mucho valor al trabajo, al esfuerzo, da mucho valor a la gente humilde, a la gente que se le ocurra y es un entrenador que tiene pues el valor de tomar decisiones incómodas que otro entrenador pues le hubiese costado mucho más y él pues es de esos entrenadores que es capaz de sentar a cualquiera, de poner al que cree que lo está haciendo mejor o que ha entrenado mejor o que es mejor para ese partido y eso en el fútbol pues aún a día de hoy cuesta. Yo creo que los entrenadores muchas decisiones que toman pues son también pensando un poco a qué jugadores ponen porque si este no juega el, lo que tengo que gestionar después va a ser mucho peor que, bueno, pues que juegue y a ver cómo de otra manera puedo. Es Más en difícil. equipos grandes. Sí, es un trabajo complicado y yo lo entiendo porque al final cuando estás fuera pues lo ves y demás y sabes que es un trabajo tremendamente difícil. Y hablando de trabajadores, ¿cómo es Cristiano Ronaldo en el día a día? Yo sí que lo veo un poco más, ¿cómo le vemos en las cámaras y demás? Sí, bueno, al final lo has visto, al final su carrera. Yo creo que pues, es evidente que tiene una imagen más allá del fútbol y que al final pues que también trabaja y que también pues le aporta mucho, pero a nivel profesional pues es muy profesional, ha sido una persona que además su talento pues creo que ha tenido por delante mucho esfuerzo y mucha constancia para sacar su mejor versión durante muchísimos años, una gran ambición, una gran exigencia, bueno, al final sus números, su historia, pues así lo demuestra y nadie le ha regalado nada. He estado leyendo que estabas estudiando el curso de entrenador, no sé si lo has terminado ya, he estado leyendo el nivel 2. Sí, el nivel 2 sí. Vale, Sí. ¿vamos a por el nivel 3 Bueno, o...? voy a por el de porteros ahora Vale. porque, bueno, al final hay que hacer las cosas para darse cuenta. Yo creo que voy a encajar más igual de entrenador de porteros que entrenador de equipo. ¿Sí? ¿Te ves más ahí? Sí, sí, yo creo que sí. Al final el curso me ha abierto un poco los ojos y sobre todo, pues yo creo también a nivel familiar y ser entrenador es muy duro, es muy difícil, es un trabajo como futbolista, pues al final sí que estás, lo que te decía al principio, vives por y para esto, a 24 horas todos los días del año, incluso en vacaciones, pues al final sí, estás de vacaciones, pero tienes que pensar en que tengo que cuidar mi alimentación, no puedo pasarme aquí porque luego lo voy a pagar, tengo una pequeña lesión, tengo que seguir con la rehabilitación, etcétera, etcétera. Y como entrenador, como jugador digamos que tu horario termina, pero puedes hacer más cosas. Como entrenador yo creo que es mucho más intenso. No desconectas. Hay que tomar muchísimas más decisiones, tu cabeza tiene que estar, bueno, a mil y, bueno, el carácter, la personalidad, bueno, quizás te digo esto ahora y en 3 años me ves entrenando, ¿no? No lo sé. Bueno, pero es verdad que el entrenador de porteros suele permanecer más en un club que Sí, el cuerpo es mi técnico. idea, y también Sí. mi idea es eso, más estabilidad familiar, crear, bueno, intentar buscar un sitio donde pueda ser más para largo plazo que ir cambiando de ciudades y demás. O sea, que igual pronto te vemos en alguna estructura del club como entrenador de Bueno, porteros. a ver, ojalá. Vamos a terminar con un test rápido. Un jugador con el que te identifiques. Uf, qué difícil. Pues no sabría decirte ninguno así. Te diría un poco los valores, Hmm. la constancia, el ir de abajo arriba, digamos, Hmm. no destacar nunca, pero llegar a un nivel alto y, y la honestidad, o sea, ser honesto con tu trabajo y haber disfrutado de tu trabajo siempre. Un ídolo de la infancia. Paco Bullo, El club de tu vida. Real Madrid. Una manía antes de los partidos.
Tenía muchas, luego me he ido sacando casi todas, o todas, por decir, entrar con el pie derecho, quizás era al final Esta la es única. común, la de Sí, entrar con un pie. Está la de santiguarse, que también es... la única que tenía, sí, me santiguaba, sí. un dorsal, El 13, una espinita clavada el Mundial de Sudáfrica. y un objetivo por cumplir. Pues seguir siendo feliz. Bueno, ese está en tu mano, vamos Sí, a decir, sí, como la profesión del portero, sí, básicamente. sí. Bueno, pues Diego, un Oye, un auténtico placer. placer, de Muchas verdad, gracias. por atendernos. Espero Gracias que vaya por muy todo. bien y que la entrevista llegue a mucha gente y que guste. Eso depende de nuestra gente, así que si os ha gustado, dais un like, os suscribís y nos veremos en próximas entrevistas y quién sabe si próximamente contigo.